César, nosotros tenemos que aclararle al país, porque hay un tema económico que yo lo voy a dejar para ahorita, porque tú planteaste del económico y Valdés Albizu hoy te está desmintiendo a ti con lo que tú has dicho, pero lo vamos a dejar para más adelante, porque yo quiero seguir ahí. Y ayer yo tuve aquí a don Antoliano Peralta, un amigo de hace mucho tiempo, de los años en que estábamos en la... Bueno, él no era del comité, de la comisión ejecutiva, yo sí, del PRD, pero sí nos tratamos mucho y hemos tenido una gran amistad. Y él hablaba de que el presidente tiene la facultad de decidir, de mandar los propuestos o proponer los 7 adjuntos y el procurador o la procuradora. Yo siempre digo el procurador porque uno no sabe. Entonces se habla de independencia, pero es el presidente que lo está mandando al Consejo. Como te decía, la Constitución del 2010 se mantiene intacta. Sí. No, intacta no la cambiaron, César. Cambiaron articulados. De Luis Abinader, la de Leonel ya está sepultada. Bueno, pero felicidades al presidente Abinader. Okay. Si él se siente feliz con su aporte a la patria, con eso, lo respetamos muchísimo. Pero él está haciendo un servicio muy flaco a esta ciudadanía, a este pueblo que esperaba más de él. A un presidente joven, un presidente inteligente, no es tonto, un presidente que ha conocido el mundo, que viene de... El pueblo le reconoció 4 años más. Que viene de cuna de oro, el pueblo se equivoca. ¿Tú? Claro, el pueblo se equivoca y se ha equivocado. Pero lo más importante del pueblo es que se reivindica. Y en eso que yo confío. Pero quédateme ahí. Vamos quedando en la Constitución. La Constitución del 2010, el presidente de la República designaba a su ministro de Justicia. Sí. Su representante ante el Poder Judicial. Punto. Eso es ante el Ministerio Público, que es el procurador o el líder del Ministerio Público. Ahora sigue siendo a través de un instrumento, casualmente es una creación de Peña Gómez. En el 94 el Consejo Nacional de la Magistratura, que se nos olvidan las cosas. Un logro de Peña Gómez fue separar las elecciones y ahora lo pisotean. Sí, ahora lo atropellan. Lo mismo que con él compartieron. Ahora lo atropellan al doctor Peña Gómez y ahora por todo Peña Gómez, pero en la esencia del peñagomismo desaparece. No creemos en ella ahora. Esa propia constitución que crea el Consejo Nacional de la Magistratura, que funcionó perfectamente, de su creación hasta los inventos de Abinader. El invento, vamos a modificarlo. César, y no está muy ácido con el presidente. Inventos, Invento, de la República. Invento. ¿Por qué te digo invento? Sí. A él y a los amigos televidentes. El presidente Leonel Fernández, con su visión progresista, con su idea de modernidad, en el año 2008, entiende que nuestra Constitución necesita una reforma integral. No modificar 1, 2, 3, 4 artículos de los 277 que tiene la Constitución. No. Él entiende que hay que hacer una adaptación de esa Constitución a los nuevos tiempos. Y durante 2 años, toda la clase social dominicana productiva y activa, es decir, todo aquel que está representado en la sociedad por algún tipo de instrumento, ya sea un club, ya sea una asociación de empresarios, ya sea iglesia, de cualquier rango que tenga la iglesia, cámaras de comercio, medios de comunicación, universidades, expertos internacionales en temas constitucionales desde Iberoamérica, es decir, desde España hasta Argentina, se reunieron por 2 años y consultaron a todo el mundo y escucharon a todo el mundo. ¿Y el país? Y ahí hubo una consulta con Miguel Vargas, Sí. que tenía casi 50 diputados en ese momento. Sí, Era una fuerza importante en el Congreso y hubo que escucharlo. Hizo su planteamiento, hizo sus peticiones, podríamos decir. Entonces es una constitución consensuada, pero una constitución de la A a la Z, reformada y modificada, la más moderna. Es tan inverosímil la actitud del presidente Luis Abinader, Abigail, que esa constitución emanó 227 nuevas leyes. La del 2010. La del 10. Tú sabes, ustedes saben, y para que los que no sepan, cuando un artículo de la Constitución es una parte filosófica, pero ese artículo manda a que se hagan leyes y después de las leyes los reglamentos que rigen esas leyes. La Constitución del 10 emanó unas 227 leyes, que todavía el día de hoy faltan unas 80 leyes.
Faltan 80 leyes por construirse, por evacuarse del Congreso Nacional, y ya hemos modificado la Constitución 2 veces después de eso. Entonces, un país que piensa así no va a avanzar. Yo soy lo que pienso que para mí, con todo respeto al señor presidente de la República, yo me hubiera casado con la gloria si tomo las leyes pendientes de la Constitución del 10, que fue una constitución consensuada con el país, las hago. Miren, aquí yo estoy haciendo lo que nadie hizo. Ni el mismo Leonel que produjo esta constitución en el 10 no tuvo el tiempo suficiente para que esas leyes fueran producidas y puestas en vigencia. Yo lo estoy haciendo. Me caso con la gloria, pero no. Yo quiero ser diferente, yo quiero inventar. César, pero él atentó contra él porque ese procurador o procuradora que designen tiene la facultad de que no va a poder ser cancelado, y eso quiere decir que si él quiere actuar contra el presidente de la República, el presidente de la República no lo va a poder impedir. Tú sabes que los túneles siempre tienen una costilla de salida. Y en ese nuevo escrito hay una escotilla de salida, que es el juicio político. Entonces, si tú tienes la mayoría, como se tiene ahora en el Congreso, solamente es someter eso a la mayoría y ya ese juicio político llega y sí puede ser destituido ese procurador. Sí, es la única forma. Pero hay una vía. Pero hay una vía. Hay una vía. ¿Verdad? Mira, tú no tapaste porque lo has aclarado. César, tú tienes alguna información de quién, porque ustedes reciben muchas informaciones de buena fuente, y más tú, que eres un político que cuando vas a los medios, y por eso aquí te invitamos, con el gusto que te invitamos, vas a expresar lo que tú entiendes que son tus verdades. ¿Tienen ustedes alguna información de cómo se va a escoger, quiénes se van a escoger para el Ministerio Público? Mira, yo de verdad no tengo esa información, porque no soy parte de las comisiones que pudieran en el partido trabajar eso ahora, pero mi intuición política me dice que el populismo de Luis Abinader no va a llegar hasta tanto como poner a Jenny Berenice. ¿Tú crees? Su populismo no va a llegar hasta tanto. Y ahí lo dejo. ¿Qué tú tienes ahí, César? ¿Qué tú querías? Yo tengo una fotografía hablando sobre todo de la modificación de la Constitución del año 2010. Okay. ¿Qué decía la Constitución del año 2010? Bueno, el Procurador General de la República lo elige. Vamos a ver si nos ponen la foto. Sí, vamos a ver la fotografía. Para allá, ahí está. Vamos, que miren interesante. Okay. En el año 2010, amigos, amigas, que nos están dando su tiempo y sobre todo su atención, el Procurador General de la República, por ejemplo, el 2010, el Procurador era Radamés Jiménez, puesto por un decreto de Leonel Fernández. Fue Domínguez Brito, puesto por un decreto de Danilo Medina. Fue don César Pina Toribio, por un decreto del presidente Leonel Fernández. Luego fue Marianito. Eso fue mucho más para atrás, pero también fue Jean Alain Rodríguez, puesto por un decreto de Danilo Medina, y doña Miriam Germán, por un decreto de Luis Abinader. El presidente Abinader, ahí en un truco de cámara de la modificación a la Constitución, dice que eso va el Consejo Nacional de Magistratura, retira de ese consejo, de ese honorable consejo, al procurador, y se incluye entonces al presidente del Tribunal Constitucional. Entonces él envía una terna para que se elija. ¿Quién envía la terna? El propio presidente. Ahora, si no hay la votación mayoritaria para aprobar el primero de la terna, dice el reglamento entonces que, o la ley, que debe entonces retirarse esa terna, y el presidente de la República es el único que puede mandar la otra terna. Entonces, ese señor que está en la foto, como, bueno, su invitado del día de ayer, mi amigo, es un gran jurista dominicano, un hombre de la zona este del país. Pero es amigo mío, usted puede decirlo. Usted... No, yo lo único que puedo decir es que es un gran abogado, bueno. Y es un gran ser humano. He tenido el placer de saludarlo muchas veces, y de verdad una persona que uno aprecia y valora. Pero fíjese que dice en el titular, él dice el titular, Antoliano Peralta dice, ya tienen candidato para sustituir a Miriam Germán en la Procuraduría General. El señor Antoliano Peralta es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
es el representante a nivel de justicia del presidente de la República. Si él dice que ellos tienen un candidato, entonces la justicia no es independiente. O sea, el Ministerio Público no es independiente. Pero pueden tener un candidato, porque a las manos de él debe llegar el candidato. Pero al final del día, el presidente tiene que mandar un candidato. Abigail, no confunda tus es un asunto semántico. Pero no confunda tus oyentes. Yo sé que tú estás haciendo tu labor de comunicador, pero no lo confundas, porque lo quieres confundir. No, César. Entonces, al final del día, lo va a mandar, lo más normal que él conozca. al final sigue siendo igual que en el 2010. Ya. El presidente de la República es soberano al designar al procurador. Punto. Entonces no hay ningún cambio en la Constitución. Bueno, el cambio está en que no va a poder ser sustituido. El cambio está que el del país, el señor Abinader, modificó la Constitución primero para ponerse candados que ya existían. Esa yo no la entendí. Tenía un candado Yale, ahora le puso un candado chino. Sí, no, sigue siendo Yale. No, sigue siendo, ahora es chino, porque tenía el Yale que había puesto Leonel, ahora tiene un chino que lo tiene él en la mano, porque él es el que tiene la mayoría en el Congreso. Sí, pero no creo que él va a usar la mayoría del Congreso. Así. Bueno, yo no descarto eso. No lo descarto. Yo no lo descarto. César, a ti te está desmintiendo tu amigo, porque sé que es amigo tuyo, ustedes tuvieron mucho tiempo participando en diferentes actividades en el Palacio, supongo yo. El gobernador del Banco Central dice que la economía creció un 5%. O sea, tú estás hablando de la democracia y que el PRD, y citaste los gobiernos de Hipólito, tenía democracia pero no tenía crecimiento económico. Sin embargo, ahora el gobernador del Banco Central está desmintiendo y hay crecimiento económico conjuntamente con la democracia. Hay datos fundamentales del Banco Central, Miguel. El primero es el crecimiento económico, que no es 5.5, es 5.3, pero la diferencia no tiene sentido. Y la inflación del año 2024, que con el Banco Central está por debajo de 4, que está en el rango meta, que es 3 más o menos 1. Sí. Bien. Ahora, a mi querido amigo, el gobernador del Banco Central, se le olvida que hay una inflación acumulada del 2020 a las fechas en diferentes rublos, y la mayoría en alimentos, sobre el 36%. Hay alimentos como la carne de res, la carne de cerdo, que la inflación es de un 42%. Es decir, tú no es que tú paraste la inflación, tú me la pusiste en tu meta, que era de un 4%. Me la pusiste bien, pero tuviste una inflación de un 4%. Pero tienes una acumulada en cuestión de gobierno sobre el 30%. Pero es decir, los precios no la publicitan. Bueno, pero los precios no han bajado. No, los precios han subido. Exactamente, han subido. Pero si te vas al sector de construcción, el sector de construcción está totalmente detenido por dos razones básicas. La primera razón es el alto costo de los insumos de construcción, que aumentaron sobre un 100% y ahora solamente han disminuido sobre un 80%. Pero eso no es nada. La tasa hipotecaria para los préstamos, es decir, a lo que usted le prestan para ir a un banco a comprar un apartamentico, una casita, está en un 16%. Nadie aguanta eso. Entonces, ese sector está totalmente estancado. Dice el banco, en un momento que hacen ¿cómo se llama esto? Lanzan a la calle una cantidad importante de desencaje legal, ese es el término, disculpen, que no soy banquero, y entonces de repente ese dinero no aparece. Tú llamas al banco, yo quiero que tú, mire, yo estoy haciendo aquí un edificio, yo estoy haciendo unos apartamenticos, méteme ahí. No, el dinero nunca llega. O sea, se quedan 2 o 3 en los altos niveles, y el objetivo del gobierno, que es un objetivo válido, es un propósito positivo, pero en ese cartel que tienen ahí se queda ese dinero y no llega César, a lo que tienen que llegar. Pero lo vamos a hacer con tu anuencia, porque necesitamos tu anuencia para una última pausa. Quisiera tener muchas, pero como no tengo muchos anuncios, pues nada más tenemos esta otra pausa.